12, 28 al 32. Esto que vamos a leer es recordando la advertencia que Dios hacía a través de Moisés para su pueblo. Dice: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando. Ahí viene la primera advertencia. Para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien, y a ti y a tus hijos después de ti, para siempre. Advertencia y promesa. Ahora bien, si no obedeces, ¿qué es lo que va a pasar? Mira nada más. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate, otra vez nos encarga, y les encargó en ese tiempo, que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaron en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Está siendo bien específico para que no tropezaran, para que no hicieran ellos que cayera juicio de parte de Dios. No preguntes. ¿Por qué? Nos advierte, hablando como pueblo. Sabemos que no es ahorita nosotros, pero sí es también enseñanza para estos tiempos, y lo vamos a ver enseguida. ¿Por qué? Porque la curiosidad. Si Dios te está llevando a un lugar de prosperidad, con promesa de bendición, ¿qué tienes que indagar de otros dioses que vivían ahí? ¿Tiene algo que ver? ¿A ti te debe de interesar? Nada. Y Dios te está diciendo cómo es Dios. ¿Es un Dios celoso? Sí. ¿Te lo está dejando saber por adelantado? También. Te está diciendo: yo tengo bendición para ti, pero si no te apartas de esto, ni siquiera preguntes, porque si yo los voy a desechar, es porque los aborrezco todo lo que hicieron, porque hicieron todo lo malo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Cuidado con tu persona y mi ordenanza. Esa debe de ser nuestro enfoque y nuestro punto para cumplir. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo es Dios. Ahora bien, empezamos con la clase hablando de los seduceos. Ya Dios les había dejado unos estatutos, cómo se debían de comportar cuando llegaran a la tierra que los iba a llevar, ¿verdad? Bueno, con el paso del tiempo, los seduceos, ellos, miren nada más cómo pervierten y desobedecen. ¿Quiénes eran? Pues a los que se les dieron las clases primeras de que no debían de hacer. ¿Ok? ¿Puedes empezarlo a leer, Alfredo, por favor? En la primera página de lo que eran los seduceos. Se dice: provenían de las familias más prominentes de la nación. Eran mercaderes y sacerdotes. Eran un grupo político religioso y mantenían puestos altos en la iglesia y en el Estado. Para la vergüenza del pueblo judío, el sumo sacerdote era designado por Roma. Por lo tanto, para obtener paz,
estaban dispuestos a comprometerse con las fuerzas romanas. Roma les permitía que mantuvieran el poder en el templo y en concilio o senadrín. De hecho, Anás, el saduceo, excedió esta ventaja nombrando a 6 sumos sacerdotes, miembros de su familia, en sucesión, y el séptimo, Caifás, era su yerno. Los saduceos se concentraban en la interpretación de las leyes rituales, aplicándolas solamente al culto del templo. Los saduceos rechazaban la idea de la resurrección. En Marcos 12, 18 al 27, no sé si lo quieren leer. Sí, No? por ¿Sí? favor. Vamos a tener que leer, quizá no la vamos a terminar esta clase en un solo día, pero tenemos mucho que leer para que no nos quede ningún espacio de que no entendí, a lo mejor es la opinión de, no. Veamos y certifiquemos que todo es palabra de Dios y cómo por no obedecer poquito, tantito, eso te va desvirtuando. Aquí antes de empezar a leer, quiero hacer el énfasis. Fíjese lo que acabamos de leer. ¿Se les había dicho qué orden y qué advertencia? Se les había dicho que simplemente no tomaran las ideas de los pueblos a donde Dios los llevaba. Acabamos de oír y de leer, dice, era un grupo político religioso que mantenía puestos en la iglesia y en el Estado. Cuidado cuando queremos revolver las cosas. ¿Ok? Y eran designados por Roma. ¿Dónde fallaron? ¿Obedecieron? ¿Cuánto se distorsiona? Vamos a leer mucho más información de ver cómo cambiamos la ordenanza de Dios por simplemente la comodidad del mundo. Queremos estar cómodos y ser parte de. No fuimos llamados a ser parte de la comunidad en general espiritualmente. Somos en la comunidad, sí, físicamente, pero espiritualmente somos otra cosa. Al que le tenemos que obedecer es a Dios, porque nos dejó ordenanzas bien claras. Ellos eran la autoridad. Cuando la autoridad se tuerce y desobedece al Supremo Dios, ¿algo podrá salir bien? No. Vamos a seguir leyendo. Si puedes leer, por favor, Marcos 12, 18, 27. Claro que sí. Dice, entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de quién de ellos será esa mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondió Jesús, les dijo, no erráis por eso, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Y lo dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en el cielo. Pero respecto a que los muertos resucitan, dice, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino
Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Les estaba comprobando de que estaban equivocados. Dios les está hablando, si fuera que estuvieran muertos, que no iban a resucitar, pues no les iba a dar ese ejemplo Dios mismo a Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Por qué? Porque estaban vivos. El que muere es la carne, no el espíritu. ¿Que vamos a tener un cuerpo nuevo? Sí, porque vamos a resucitar. Pero qué belleza que desde el principio Dios nos habla, oímos, pero no nos interesa guardarlo. Oímos, reaccionamos en el momento, pero lo ponemos después tan guardado que ni nos recordamos. Seguimos leyendo. Dice, únicamente creían en el Pentateuco. Bueno, lo voy a agarrar otra vez. Dice, Sí. Los saduceos rechazaban la idea de la resurrección. Únicamente creían en el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y debido a que estas doctrinas no estaban escritas en el libro de la ley de Moisés. Dice, recordemos que Moisés estableció el sacerdocio dando medidas, pesos, materiales y los significados que estos tenían. Tampoco creían en galardones o castigos en el cielo o infierno. No creían en ángeles o el Espíritu. Y ahí es donde está Hechos 23:8. Sí, pues. Hechos. 23:8 dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Fíjese como ya había disensión. Ya estaban, unos creían, los otros se desmentían. ¿Por qué empezó la disensión? Porque empezó la desobediencia. ¿Dónde empezó? En algo bien pequeñito. Simplemente andar de curiosos y querer ser como a los que habían desbaratado, deshecho, eliminado, y ya tenían una advertencia previa. Pero olvidamos qué es lo que nos interesa, qué es lo que nos mueve. Si aquí podemos ver bien claro, ¿qué te dice el Señor? Cuando Jehová tu Dios haya destruido de delante de ti las naciones. Fíjate, ya estás viendo lo que iba a pasar. Para dejarte a ti algo ya limpio, que empezaras de nuevo, sin costumbres, sin desvíos, nada. Pero otra vez volvemos a desobedecer. Y mira los alcances que llegaron. Llegas, preguntas, haces como quieres, porque te parece interesante, novedoso. La novedad de hay que experimentar. Dios te dice para que te vaya bien. A ti y a tus hijos que vienen detrás de ti. ¿Qué es lo que estamos buscando? Porque lo que hagamos nosotros, si obedecemos o desobedecemos a Dios, va a alcanzar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no hemos leído cuántas veces hasta la 3ª y 4ª generación. Así como están las promesas, están los juicios. Por eso la advertencia de Dios, no te desvíes ni por un poquito. No te distraigas, porque llega la curiosidad y preguntas, y donde tú preguntas, ahí te ganchas. Y no te das cuenta hasta dónde te lleva Satanás, porque es lo que quiere, que desobedezcas. ¿Para qué? Para que pierdas tu alma. Ese es el punto principal. Y seguimos leyendo.
ejercían su libre albedrío para hacer el bien o el mal. El ideal político de los saduceos era el Estado teocrático, encabezado por el sumo sacerdote. Por eso veían con sospecha la esperanza mesiánica que amenazaba con derrotar el orden social y político existente. La mayoría del pueblo común los odiaba porque colaboraban con los romanos y los reyes títeres y porque se comportaban entre el pueblo con arrogancia. Fíjese cómo están actuando, a dónde nos va llevando el degenere de la desobediencia. Va subiendo de tono. Eran arrogantes porque se sentían muy espirituales, porque ellos conocían la ley, y si la conocían también y eran tan celosos, ¿por qué se les olvidó esto que les advirtió? ¿Cómo podemos darle un giro a la mente? Conociendo la palabra, no importa que la conozcas, es dónde pones tu corazón, dónde pones tu mirada, dónde pones tu voluntad. ¿Por qué? Porque si no están las tres cosas alineadas para el servicio a Dios en obediencia, Dios no quiere sacrificio, te lo dice Jesús, quiere obediencia. Él aprendió, ¿por qué nosotros no? Porque queremos hacer lo que nos da la gana. Entonces la consecuencia, miren lo que va a parar. Tan simple como que desaparecieron. Pero esa es la importancia de saber, porque leemos mucho en la Biblia la palabra seduceo, saduceo, jebuseo. Ay, ¿y eso qué? ¿Con qué se come? No sabemos, ¿verdad? Pues enterémonos de qué se trata. Porque los términos aquí se oyen como que, ay, bueno, pero nos va cabalito. ¿Por qué? Porque cuando desobedecemos, nos queda, mira, retratadito. Seguimos. Los saduceos se opusieron a la iglesia primitiva. Leemos Hechos 4, del 1 al 3. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Luego el 22:5. No, el 5, 17 y 18. Sí, pero luego es el mismo Hechos 22:5. Así, pero antes del 5. Sí, pues leemos el 5, 17, 18. porque Sí, hasta el 18. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Fíjese cómo nos levantamos unos contra otros. ¿Por qué nos levantamos así? Porque hay desobediencia en el pueblo, tan simple como eso. ¿No lo queremos ver? Bueno, es problema de cada uno. Pero Dios nos está enseñando, señalando dónde está la fuga. ¿Cómo es posible que eran la autoridad espiritual y política y estaban apresando a los que predicaban? ¿Podemos entender eso? ¿Por qué? Viene confusión, viene división, y sin que tú te des cuenta, según tú es el celo de Dios. No, el pecado está hasta arriba y no lo hemos notado. Y así como vemos esto, tenemos que examinar nuestras vidas. ¿Para qué? No nos dice la palabra, el que crea estar firme, mire y no caiga. ¿Por qué? Porque estamos más al pendiente de los de enfrente que de uno mismo. Y en ese punto ya vas de bajada y no te has dado cuenta. Esa es la advertencia que Dios nos está haciendo
de muchas maneras. Aquí podemos ver ya todo el panorama. ¿Quiénes eran unos? ¿Cuántos se desviaron? ¿Quiénes estaban más, vamos a decir, obedientes, medio obedientes en la palabra? Creyéndole a Dios, pero tenían los mismos puestos. Ya cuando un gobierno está con dos puntos espirituales supuestamente centrados en la palabra, pero que cada quien aplica su manera de pensar, la palabra no es para que la piense nadie. Esto es lo que Dios nos quiso decir a todos por generaciones, hasta que Dios venga a reinar a su tierra. Una tierra nueva y un cielo nuevo. No es para que yo lo interprete así, no. Dios te alertó, Dios te dijo, Dios te proveyó, te prometió y te exhortó. Y te dice cuál es el castigo. Así es que, ¿en qué parte te mintió? No hay manera de extraviarnos. Nos extraviamos porque queremos andar indagando donde no nos llaman. Seguimos leyendo. En Hechos 22:5 dice, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Estaba hablando Pablo. Imagínese, el que antes pedía cartas y sabía, ahora Dios lo había hecho apóstol. Qué terrible haber estado del otro lado, y porque a Dios le plació traerlo a conciencia, ahora está del otro lado. Ahora está advirtiendo qué tan mal estaban. Y él podía hablar, ¿por qué? Porque también era autoridad. Él era también de los mismos. Él era fariseo y de los originales. ¿Por qué? Porque también era autoridad. Entonces, Dios nos está hablando y de uno que estuvo de este lado, persiguió, pidió cartas a la iglesia, porque somos bien espirituales, pedimos el respaldo para ir a perseguir y hacer daño, para traer a los cristianos. Espérense, ¿cuál era la razón? Porque no creían, ellos no pensaban en la resurrección, pues no les había enseñado ya Jesús, no lo habían visto, todo pasó delante de sus ojos, o cuando vieron la ascensión fue nomás en secreto. No, pero queremos aferrarnos a una idea propia y hacer caso omiso de lo que Dios nos narra. Seguimos leyendo. Ok, dice los saduceos, bueno, eso ya lo habíamos leído, que se vean así, perdón, sí, dice, aún más que los fariseos, y ahí vamos a tener que leer el libro de Hechos, el capítulo 5 del 34 al 39, y dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Hasta el 39, perdón. Sí. Mas si es de Dios, no la podráis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Imagínense,
hubo una persona sensata que dispuso su oído para obedecer. Dice, ¿cómo que? Sí, porque oyó, vio y se dejó guiar por Dios. Vean cómo hace énfasis el Señor en mira y oye. ¿Por qué? Porque si esas dos cosas no están alineadas, no te engañes, nadie podemos obedecer. Porque tú dices, ay, no, es que a mí no me consta. Eso dicen. Ya tienes la excusa para irte por la tangente. Pero cuando tú oyes, ves, ¿qué excusa tienes para no irte por donde te debes de ir? Entonces, aquí los está llevando. Ya vimos que se decían profetas, pero también vimos que solo perecieron. ¿Por qué? Dios está dando manifestación de que lo que es de Él, nadie lo desbarata. Amén. Pero cuídate de levantarte y ser encontrado con que estás peleando con Dios. ¿Por qué? Porque se nos hace muy fácil. Ay, aquel hermano no, pues está diciendo, ¿sabes qué? Si te callas y observas y esperas ver el resultado que hay, si Dios lo avala va a permanecer, y si Dios no lo avala se va a desvanecer. No hay problema. No tienes que juzgar, no te metas en ese lío. ¿Por qué? Porque estamos después pidiendo juicio sin ser nuestro propósito, porque no estamos pensando para actuar ni para diferir un juicio en contra de aquel. Vamos a atacarlo porque podemos. Aquí el Señor nos está enseñando, los tiempos están bien críticos y hay muchas cosas que estamos viendo que no están bien. ¿Sabes qué? Dios te dio un manual. Si te tomas el tiempo, oras y pides su guianza, Dios no te va a dejar errar. ¿Por qué? Porque tienes una relación con Él. Porque a ti te interesa quedar bien con Él, obedecerle a Él. ¿Por qué? Porque estás creyendo. Entonces, aprendes a cerrar tu boca y no opinar de lo que tú no conoces, porque tú ves una parte, pero no ves lo que hay detrás de ella. Entonces, que Dios no te pida cuentas. ¿Para qué exponernos por algo que no tiene nada que ver con nosotros? La obra es de Dios. No juzguemos, dejemos que Dios sea el que levanta o el que corta. Y al cabo, Él es el único que tiene la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos por nosotros opinar? Sacar boleto para que nos caiga juicio. Seguimos. Que en el Hechos 15:5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. De ahí vamos al 23, capítulo 23, y leemos del 6 al 10. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. El 10 dice, y habiendo gran
disensión el tribuno teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y se llevasen a la fortaleza. Eran bravos, ¿verdad? ¿Celosos de qué? De lo que ellos habían levantado, porque en ningún momento había sido una orden de Dios. En ningún momento. ¿Qué les dijeron? Está en Deuteronomio 12. No hagas esto. Oye lo que yo te mando hoy. Pero no queremos obedecer. Simple. Y mire cuánto se degeneró. Se empezaron a pelear. ¿Qué les interesaba a ellos, el punto, si había ángeles o había resurrección? ¿Era motivo de disensión? No. Con que se hubieran concretado a vivir la orden que Dios les había dado, la hubieran tenido hecha y facilito. Pero eso es lo que no se nos da, la obediencia. Por eso, Dios nos pone todos estos eventos para que veamos hasta dónde llega el hombre. No eran los que no conocían la ley de Moisés. Eran no nada más los que se encargaban de cuidarla y de enseñarla, que eran unos, eran los saduceos y los fariseos. Estaban en el templo, eran los que oficiaban y ni ellos mismos se entendían. ¿Por qué? Porque viene confusión y viene cada quien a defender lo que piensa, como que fue el enfoque principal, que era el obedecer a Dios. Fíjese cómo viene, nada va a ser para bendición. Pasaron pruebas, disensiones, hasta que desaparecieron unos y otros. Seguimos leyendo. Puesto que el sumo sacerdote provenía de los saduceos, es claro que tomaron un lugar primordial en el arresto de Jesús y las audiencias tribunales contra él. Leemos Marcos 15, del 1 al 11. Y dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de las fiestas le soltaban un preso, cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciesen como siempre les habían hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? Porque conocían que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltaran más bien a Barrabás. ¿Se imaginan de qué estaban llenos? ¿De la ley de Dios? ¿De la obediencia a Dios? No. Lo tenían por teoría, nada más. Pero hasta a Jesús llegó a afectarle esa desviación que hizo el pueblo desde... Nomás le entregaron la tierra prometida y mire lo que hicieron. Seguimos leyendo. En Marcos 14, del 60 al 65, dice: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo:
¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habiendo oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Eran los sacerdotes los que deberían de que si hubieran actuado de la manera correcta que Dios les había indicado, hubieran sabido quién era Jesús. Lo vieron hacer milagros, lo vieron sanar enfermos, liberar endemoniados, pero eso no era suficiente. Es el sumo sacerdote el que incita a rebelión contra Jesús. ¿Cuánto estaban de desconectados los que estaban celosamente encargándose de que a la palabra no se le añadiera? Eran los doctos, los enterados, los que sabían hacer las cosas, y ellos se iban más por las costumbres, eran más celosos de las costumbres que de lo que Dios había ordenado que se hiciera. Era la disensión entre uno y otro. El pretexto era que si iban a ser ángeles, que si había ángeles, que si no había. ¿Qué les quedaba de que si hubiera o no hubiera? Pero siempre vamos a querer poner nuestra mente en otro lado, menos donde se nos mandó. Seguimos leyendo. Jesús advirtió a sus discípulos acerca de la levadura, doctrina de los saduceos y fariseos. Leemos en Mateo 16. Dios siempre advierte, ¿verdad? Sí, es Mateo 16, del 1 al 12. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad. ¿Por qué tiene arréboles el cielo nublado? Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Ven que cada quien le damos el servicio que queremos, se nos está hablando claro y nos vamos por la tangente. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? Eran ellos los encargados del servicio, de participar en todo. Ya se les había olvidado. ¿Por qué? Porque andaban envueltos en su manera de pensar, no en la obediencia. Como que estaban peleados con eso. Seguimos.
¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardases de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Seguimos leyendo en la hoja, dice, quizás los saduceos y fariseos querían ver una señal como a la oración de Elías del caer fuego del cielo, o ver que se parara el sol como Josué, o aún plagas como en Egipto. La señal de Jonás era que Jesús estuvo sepultado 3 días y Jonás estuvo en el vientre del animal 3 días. Juan el Bautista tenía sospechas de su supuesto arrepentimiento. Leemos Mateo 3. Del 7 al 12. Y dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y yo también, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Así es que, ¿qué? Está siendo bien claro el Señor en qué nos perjudica lo que pensamos. Porque pensamos y no somos tan quietos, pensamos y lo llevamos a la práctica. Y lo que hiciste y participaste ya se te olvidó, porque viste el milagro, o sea, fuiste contado como uno de ellos. ¿Por qué actúas como que ni nada que ver contigo? Siempre esa va a ser la tendencia. ¿Seguimos leyendo, Alfredo? Claro que sí. Dice, los saduceos cuestionan a Jesús. Vamos a Mateo, capítulo 22, del 23 al 33. Y dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo que si alguno muriese sin hijos, esto ya lo habíamos leído, ¿no? Sí. ¿Sí? Que si alguno muriese sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todo, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será la mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondió Jesús, les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios, cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Ahí entendemos que Dios ratifica en la persona de Jesús. O sea, se envuelven más en lo que ustedes creen y lo dan por hecho como que así es lo que Dios dijo y está enseñando, y se les olvida que ustedes participaron
que vieron, oyeron, recogieron, pero ¿y dónde dejaron toda esa experiencia? A un lado. ¿Por qué? Porque pusiste primero la tradición antes que la obediencia. Nos detenemos ahí y el próximo viernes seguimos con lo que son los fariseos, porque si nos damos cuenta... Falta el Juan 14, 11:50. Ah, sí, al final. Aunque de ahí falta el Ok. Bueno, Echamos rápido. sí, es lo último. Aunque los saduceos no se mencionan con frecuencia por el nombre en la historia de la crucifixión de Jesús, están incluidos por la referencia al sumo sacerdote Caifás. O sea que siempre vamos a estar viendo que en todo momento ellos están activos. Que no se mencionan, pues no, porque andaban todos igual. Todos andaban torcidos. Ni los fariseos ni los saduceos fueron obedientes, mas ejercían el sacerdocio, cuidaban la ley. Pero Jesús los está exhortando frecuentemente. Se te olvidó, no has oído la voz de Dios, señalando, señalando, señalando. Y ahí es donde queda. Vamos a leer Juan 11, 47 al 53 y con eso terminamos la clase. Aquí lo tengo, dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que no conviene que a un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Entonces, esto no lo digo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Imagínese ajustando el propósito de Dios a la conveniencia de los intereses de ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran los prominentes, los que manejaban tanto la iglesia como el Estado. Pero no se nos olvide, fueron puestos por romanos, no fueron puestos por Dios. Y qué triste, esto viene siendo la actualidad que tenemos ahorita. Cada quien anda en su propio interés. Se ven los siervos de Dios que Dios ha levantado, porque vemos el respaldo de Dios en la obra que están haciendo, porque están obedeciendo. Aquí el intelecto queda de lado. No es porque seas muy brillante, tengas mucho conocimiento, mucho entrenamiento, sino que seas obediente a la palabra de Dios. La oigas, la vivas. ¿Por qué? Porque con eso vas a agradar a Dios. Que el Señor les bendiga y seguimos estudiando el próximo viernes con la ayuda del Señor. Amén. Amén.